Fin de espacio promocional y publicitario. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 817. Una trilogía de honor. Ciudadanos que merecen la confiabilidad social por sus imperativos y acciones de últimas épocas, confiables desde todo punto de vista, analizan la coyuntura que está viviendo la República, siempre con una premisa establecida por la cadena Democracia respecto a esta gran interrogante, ¿no? ¿A quién beneficia todo esta debacle, esta confrontación simultánea? Una bronca organizada, para ser un poco vulgar, dadas las circunstancias del lenguaje usado por quienes han propiciado este hecho, que para el común de los mortales era desconocido, que haya descendido tanto el nivel ético, la postura, la altura, el nivel del ser humano dedicado a servir al país desde la función pública y desde la representación social. Más o menos es lo que podemos afirmar entre todos. Y bueno, la gente se va por el camino más fácil, General Moncayo. Usted podría sintonizar lo que piensa la gente con un facilismo impresionante. Está dando paso a crear un escenario anarquizado en donde todos son iguales, como que todo el mundo tiene su pecado por delante y tiene su causa-efecto y mantiene una actitud que no necesariamente refleja lo que debe este momento ejercitar la ciudadanía. ¿Qué tiene que hacer la ciudadanía ecuatoriana frente a este panorama? Nos preguntamos entre nosotros mismos. Saludando, señoras y señores, nuevamente a este gran ciudadano guayaquileño, ecuatoriano para honor de todos, Enrique Herrería, un jurista notable, nuestro exalcalde Paco Moncayo, y el librador de una batalla por un sinnúmero de coyunturas que también sumó y reflejó la voluntad popular y le dio pelea a una mesa que tenía todos los visos de fracasar. Pero ahí estuvo Montúfar representando a la ciudadanía. Y de esto, naturalmente, lo vamos a recordar bastante tiempo. Todos tenemos pecados y virtudes. Así somos, así nos ha hecho el Señor. Bueno, General Moncayo, ¿cómo juzga usted esta situación después de las revelaciones, los audios, esta construcción no tan espontánea que se ha realizado en mi concepto? Y el beneficiario, naturalmente, el señor Rafael Correa, en mi opinión. No sé si en el suyo también. General, bienvenido, buenos días. Enrique, buenos días, doctor. Buenos días, César. Buenos días, doctor. Buenos días, Gonzalo. Qué gusto estar con usted. Me siento realmente honrado estar con dos compañeros míos en la asamblea. Juntos dimos muchas luchas y puedo decir que estamos frente a dos hombres de una alta moral y de un enorme valor cívico. Por eso es que me siento honrado estar aquí con ustedes. Mire, Gonzalo, creo que nosotros nos sentimos abrumados, como que estuviésemos la sociedad ecuatoriana entera ahogándonos en un mar de lodo. Ya nada causa admiración,
cada día un escándalo. Pero, ¿por qué pasan estas cosas? En la campaña electoral, yo decía, la mejor arma en contra de la corrupción es la democracia. Si ustedes analizan la historia de la humanidad, todo gobierno autoritario, caudillesco, centrado en una persona, todo gobierno de esta naturaleza termina en esto. Bueno, y esto lo veníamos diciendo a lo largo de esta década. Aquí mismo, Gonzalo, en esta gran tribuna, donde tantas personas tuvieron la posibilidad de hacerle notar al Ecuador lo que estaba pasando. Pero el problema fundamental es este. Ya se da por cierto que así mismo debe ser, que lo que debería ser excepción es la regla, que los que no roban son tontos con P, que los que no favorecen desde el poder a hermanos, parientes, son unos estúpidos, no están haciendo lo que debían hacer. Esta es una enfermedad, una grave enfermedad social, Gonzalo. Y tenemos que entender que en esto debe la sociedad reaccionar. Porque los valores no se los puede perder. Hemos vivido 10 años en un estado mafioso, en un estado delincuencial. Delante de nuestros ojos y a pesar de nuestras críticas y protestas, se fue construyendo este monstruo que hoy está implosionando. Entonces, hay que pensar en la familia. Hay que pensar en la familia, los valores. A mí mi papacito me decía, el apellido es lo único que te puedo dejar, un apellido limpio es lo único que te puedo dejar de herencia. No me dejó un centavo, me dejó valores. Los valores tienen que salir desde la familia, desde la escuela, desde la iglesia, desde el barrio. Debemos todos los ecuatorianos reaccionar frente a lo que estamos viendo. ¿En qué país, Dios mío? Un fiscal general como Vaca, un presidente de la Asamblea como Serrano. ¿En qué país? Yo solamente les hago ver que es un tema cultural. Vean ustedes en Uruguay, un vicepresidente que por haber girado sobre una tarjeta corporativa renuncia. ¿Cómo puede seguir de fiscal Vaca? ¿Cómo puede seguir de presidente de la Asamblea el señor Serrano? El pez se pudre por la cabeza, Gonzalo. Si lo que pasa en la sociedad, si damos por cierto que todo es válido, es porque hemos visto presidentes corruptos, alcaldes corruptos. Mire, concejalitos de algún cantoncito negociando para el adoquinadito, para los bordillos. O sea, ser político es eso, servirse, enriquecerse. ¿De dónde esas fortunas, Gonzalo? La política es de amor, es servicio, es de entrega. Pero vea usted, ahora puede escuchar a cualquiera que dice, ¿y por qué él no va a haber robado si todos roban? O sea, ya estamos estigmatizados porque ya el servicio a la sociedad se convierte en el negocio del político de turno. Entonces, Gonzalo, estamos en un momento crítico de la historia del país. Debemos recuperar la capacidad de indignarnos. Debemos recuperar una capacidad de sublevar los espíritus del pueblo ante la ignominia, la vergüenza. No podemos vivir así, Gonzalo. ¡Qué repugnancia! Hay que hacer una gran minga nacional. Hay que hacer que los espíritus libérrimos de los ecuatorianos sepan que no hay peores cadenas que las de la corrupción que viene desde la política, desde los obligados a servir y no a servirse. Es una gran campaña y los medios... Claro, los medios tienen que trabajar en esto. Gran parte de cómo se montó este aparataje fue suprimiendo la investigación, el periodismo de investigación, con superintendencias, con leyes draconianas. Esto es lo que estamos cosechando el correísmo. Y usted dijo algo, y yo puedo ratificarlo. El gran culpable de todo esto tiene nombre y apellido. Se llama Rafael
Correa Delgado. Este hombre bien puede estar tramando, doctor Enrique Herrería Bonet, con su permiso, doctor Montúfar. Debe estar tramando, qué sé yo, lo que él inventó, alguien inventó, creo que él. Esta forma de consulta a la sociedad ecuatoriana, que es una cosa definitoria, se me escapó el nombre, está tramando llegar, digamos, a un escenario que se llama muerte cruzada. Desalentar el ánimo cívico, la confianza, la credibilidad en todos y en todo. Porque es un bazucazo, doctor Herrería, instruido, premeditado y diseñado por un hombre malo, por un hombre que no soporta estar fuera de las lides, de la supremacía, del liderazgo más infinito y eterno. Es un hombre enfermo. No estoy hablando de que ha dañado a los santos. No. Ahora se tomaron ellos mismos la foto grande, espléndida, gigante. Ahí está. Lo que no soportó dejar que ellos manipulen una circunstancia fue precisamente su vecino de asiento, cuando se fue espontáneamente, se puso a liderar con un resultado ciertamente mejor de lo que podíamos haber esperado, superior. Me refiero al papel que cumplió recientemente con esa representación por él mismo autoconcedida de reflejar el pensamiento ciudadano con atino y con valentía y con una gran madurez cívica. Eso hizo Montúfar. Yo apelo a su conocimiento de constitucionalista y a su buen vivir en la parte cívica, igual al discurso del señor exalcalde de Quito, el general Moncayo, que nos dé una idea de cómo se llega a esto que el pueblo ecuatoriano, según los 4 pelagatos, dirá que se vayan los 3. Que se vayan los 3. Y alguien dijo aquí, creo que el doctor Gándara, ¿no será buena obra, además, estratégicamente hablando, de una persona que necesita zafarse de algunos colaboradores? Pero yo honestamente no le veo, no voy a decir ni el apellido ni el nombre, ¿no? Todo el mundo comprende. Si ustedes quieren ejercitarlo, a ver si coincidimos, pues qué mejor. Pero esta es una obra maquiavélica de alguien que quiere hacerle daño a la sociedad, no creer en nadie, la debate. Entonces, allí él puede cosechar una acción social que diga que se vayan todos, y como no se van a ir espontáneamente, entonces propiciemos lo que él inventó, la muerte cruzada. Él es el que predicó primerito esa muerte cruzada. En todo piensa este ciudadano expresidente de la República. Yo no tengo ningún problema en decir y culparle a él de todo lo que está ocurriendo. ¿Usted a quién culpa? ¿Quiénes son los errados en este momento, doctor Herrería Bonet? Buenos días. Gracias, Gonzalo. La primera consideración que creo que es menester hacer es realmente, para mí es honroso estar tanto con César como con Paco Moncayo. Pero además tiene una connotación que me parece importante. Los 3 somos gente con un convencimiento y una autenticidad de vida como socialdemócratas. Creo que no me equivoco al decirlo de César Montúfar y de Paco Moncayo. Y desde nuestra visión de socialdemócratas hemos venido
combatiendo 10 años de la dictadura del Correato. Por supuesto, corriendo los riesgos que se deben correr cuando uno tiene principios y responsabilidades, no solamente frente a la propia familia, sino a la nación entera como ciudadanos. Y esto de aquí lo digo a propósito de que hace aproximadamente un año, en el diario El País de España, leí un artículo que me pareció muy interesante. Se llamaba Coartada Ideológica. Me parece que es el que lo escribía Héctor Chávez, una cosa así. Es Chávez. Y él decía que todo este montaje, toda esta ingeniería constitucional pervertida que se había logrado construir a partir de las ideas del Foro de Sao Paulo, no tenían ningún propósito de un cambio para la sociedad, para beneficiar, para conseguir desarrollo, bienestar de las sociedades latinoamericanas, sino para dedicarse a la rapiña, al pillaje. Y no se equivocaba. Claro, no solamente que él lo estaba diciendo porque se le ocurrió, sino porque ya había el testimonio que lo mismo que ocurría en Venezuela, ocurría en Ecuador, ocurría en Nicaragua, ocurría en la Argentina, ocurría en el Brasil de Lula da Silva, quien nosotros como socialdemócratas tuvimos esperanza cuando llegó Lula al poder de que iba a ser un gobierno no solamente democrático, sino honorable por los antecedentes. Pero parece que no, todos estuvieron contagiados por el virus de la corrupción. Y en eso de ahí debo destacar dos cosas que han impedido que Ecuador haya llegado o se haya ubicado en un tránsito hacia estar en la misma situación que Venezuela, que han sido los periodistas libres, independientes, los medios de comunicación independientes que han resistido y las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Han habido medios que los han quebrado, a otros que lo han dejado en una situación económica, financiera preocupante, sin embargo de lo cual no cedieron frente a las arremetidas del Correato. Y también a las Fuerzas Armadas, a las quienes perversamente se las intentó desaparecer, romper lo que es indispensable en una jerarquía vertical como deben ser las Fuerzas Armadas, crear conflictos internos, convertir esos valerosos soldados que estuvieron defendiendo al Ecuador exitosamente en la guerra en guardabosques, en bomberos, en todo tipo de actividades que no es que son reprochables, despreciables. Se dejaron, doctor. Sino que no son propias de la actividad de esta columna vertebral que significa y que han significado siempre las Fuerzas Armadas para respaldar no solamente la institucionalidad, sino el bienestar de los ecuatorianos, la seguridad de los ecuatorianos. Por estos dos baluartes, prensa independiente y Fuerzas Armadas, es que nosotros no estamos en la tragedia de Venezuela. Pero el señor Correa y unos conspicuos colaboradores descalificaban a todo el mundo porque ellos se sentían que eran el epicentro de la política de izquierda, y vemos que no había política de izquierda. Únicamente lo que hemos visto es gente que en algún momento estuvo en la izquierda, que ahora ya se los puede calificar de nuevos millonarios. Mire usted, por ejemplo, en algún momento la señora Chuji se refirió a los señores Alvarado como nuevos ricos. ¿Cuál fue la respuesta? Le enjuiciaron. Y fue sancionada por el sistema de justicia ecuatoriana como que ella había hecho una ofensa a los señores Alvarado, y ahora que ha pasado el tiempo nos damos cuenta que los señores Alvarado no es que son nuevos ricos, son multimillonarios. Igual, no solamente de ser cientos de funcionarios públicos, actualmente lo que estamos viendo, Gonzalo y ecuatoriano, es la punta del iceberg. La corrupción durante los 10 años del Correato permeó toda la institucionalidad ecuatoriana. Hay funcionarios públicos que por excepción han sido honrados, pero la inmensa mayoría son de ladrones. Por eso es que a gente como César Montufa hay que relevarlo, porque tuvo, y además lo hizo exitosamente, una batalla desigual contra el monstruo del Correato, contra Rafael Correa. Ahora lo único que esperamos es una cosa, con acierto se ha referido Paco Moncayo, a esa prensa independiente a la que el Ecuador le debemos mucho. El señor presidente de la República, como una demostración de sensibilidad
y de ya su anunciada lucha para extirpar el cáncer de la corrupción en el Ecuador, tiene que de manera inmediata, sin dilaciones, si él no cree que es oportuno que se vaya a derogar la ley de comunicación, tiene que haber una reforma integral profunda, pero no en periodos de 2, 3, 4, 5 o 6 veces, que ya sabemos que cuando se arman comisiones de cualquier naturaleza, eso de ahí llega sin resolución a las calendas griegas. No. Hay que reformar profundamente la ley de comunicación para extirpar sus partes más nocivas, y no puede ser un plazo más allá de 1 o de 2 meses. De esa forma, esa prensa independiente a la que el señor presidente de la República, Lenín Moreno, ha dicho que denuncie los casos de corrupción y que se conviertan en los más eficaces colaboradores de su gobierno para extirpar el cáncer de la corrupción, quede libre de las ataduras que le ha impuesto la ley de Mordaza, que no solamente constituye una atadura, una espada de Damocles contra ustedes, los periodistas independientes, sino que también es una armazón, una armadura de los pillastres que por 10 años se han enriquecido impúdicamente ante los ojos de los ecuatorianos. ¿Está usted claro, doctor Montúfar, quién es el autor intelectual de este bazucazo del señor Vaca? Muchas gracias, Gonzalo, y permítame destacar y agradecer muchísimo los comentarios generosos que se han hecho en mi persona, pero sobre todo decir que me siento muy contento y honrado de compartir con Enrique y con Paco este panel, que, como lo dijo Paco hace un momento, rememora luchas que juntos libramos ya en el periodo 2009-2013 en la Asamblea Nacional. Así que un gusto grande poder estar aquí compartiendo con Paco y con Enrique. Mire, Gonzalo, a mí me parece que yo me adhiero a lo que dijo Paco plenamente, a lo que ha dicho Enrique, y quisiera quizá hacer un análisis un poquito más detallado del contenido del audio, porque además de la profunda indignación y vergüenza que nos produce, y de la obvia y necesaria intolerancia a que esto se pase desapercibido y no implique, creo yo, como tiene que implicar, la renuncia a la salida del presidente de la Asamblea, como también del fiscal general. No hay otra cosa, no hay otra salida. Fiscal general y presidente de la Asamblea tienen que desalojar esos cargos. No son dignos de ocupar esos cargos. Pero esto nos debe llevar a un análisis quizá más profundo de lo que se dijo y lo que uno puede leer de lo que se dijo. Y yo creo que aquí la ayuda de un penalista como Enrique Herrería puede ser muy importante. A mí me parece que ese audio da indicios muy fuertes, muy claros, de algo que ya más o menos hemos conocido y que en este momento se ha dicho. Y es que estamos gobernados, no es que fuimos gobernados, estamos gobernados por una organización delincuencial. Aquí de lo que estamos hablando no es de un Estado constitucional de derechos con autoridades legítimas. Aquí de lo que estamos hablando es de una organización delincuencial. De hecho, la sentencia del 13 de diciembre en contra de Jorge Glass por asociación ilícita, ¿qué quiere decir? Que en el Ecuador se constituyó una asociación ilícita por un grupo de personas que se reunieron para delinquir en contra del Estado, constituyendo una organización delincuencial, y además se tomaron el Estado por la vía electoral. En esa organización delincuencial estaba nada más ni nada menos que el vicepresidente en funciones, que el Contralor General del Estado, que funcionarios de más bajo nivel, que empresas privadas, que empresas transnacionales, etcétera, etcétera. Pero lo de ayer claramente muestra que esa organización delincuencial no es que era del pasado, sino que existe. ¿Qué vemos? A un presidente de la Asamblea en funciones, no solamente comunicándose con un prófugo de la justicia, no cualquier prófugo de la justicia, Carlos Politic, ex Contralor General del Estado, que recibió coimas por parte de Odebrecht, que es lo que sabemos, y que recibió coimas en muchas otras circunstancias, y que las pedía, que chantajeaba, que extorsionaba. No solamente que se está comunicando, sino que el despacho de la presidencia de la Asamblea es casi como el centro de operaciones del señor Politic en el Ecuador, mientras él está prófugo de la justicia en Miami. ¿Qué es lo que dicen ahí? Dicen que hay acuerdos que el fiscal general no ha cumplido. Es decir, que había un acuerdo entre todos ellos
un acuerdo de impunidad, un acuerdo de protección, un acuerdo de qué. Aquí, ahí claramente por lo menos asociación ilícita o delincuencia organizada. Le acusan a Vaca Mancheno de no estar cumpliendo los acuerdos y dicen que ya no se sabe a quién responde, es decir, todos ellos responden a alguien. ¿A quién responde Serrano? ¿A quién responde Polit? ¿A quién responde el señor Vaca Mancheno? Yo puedo decir, me parece que a quien responden es a Rafael Correa. Es evidente. Eso es todo. ¿A quién le regalamos? Además de eso, dicen que todos los y esto es muy grave, le acusan a Vaca Mancheno de haber llegado a un acuerdo de impunidad con Odebrecht. Mire, esto es un tema muy serio. Y yo quiero aquí detenerme un poquito, Gonzalo, porque en la actuación que tuve como acusador particular en el juicio en contra de Jorge Glass, hay dos elementos que me llaman poderosamente la atención. Y es la razón por la cual yo apelé a la sentencia. La sentencia está apelada no por el fiscal, sino por el abogado de Jorge Glass y por mi persona como acusador particular. En el alegato final, cuando el fiscal pide la condena en contra de Jorge Glass, pide los 6 años, pide la reparación, pero se olvida de algo muy importante. No pide que el tribunal, aplicando el artículo 626 del Código Integral Penal, que habla sobre la llamada infracción diversa, ordene a la Fiscalía la investigación de otros delitos. Cohecho, peculado, lavado de activos, testaferrismo, tráfico de influencias y así podemos seguir. Son 8 delitos. Eso pedí yo como acusador particular. Porque evidentemente no es que ellos se reunieron para ir a misa, asociación ilícita fue para cometer otros delitos. Y la Fiscalía tenía la obligación de pedir al tribunal que persiga esos delitos, al tribunal que ordene a la Fiscalía seguir con esos delitos. No lo hizo. Fíjese que en la sentencia no apelan al artículo 626, sino al 192 del Código Integral de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, sí para sugerirle a la Fiscalía que lleve adelante esos delitos. Es por la razón por la cual yo he apelado a la sentencia, porque tiene que estar claro, explícita en la sentencia que aquí se cometieron otros delitos y que la Fiscalía tiene la obligación de perseguirlos. Es un tema muy importante que no ha pasado desapercibido y que podría llevar a que el señor Glass, por ejemplo, sea condenado 6 años por asociación ilícita y por nada más. Cuando sabemos que recibió coimas, que hizo tráfico de influencias, que hay un delito de testaferrismo, que lavado de activos, hay muchos otros delitos ahí presentes. Pero no solamente eso, Gonzalo. Un elemento adicional. Se abrió una investigación previa en contra de Jorge Glass y la misma Fiscalía y Ricardo Rivera por cohecho. Yo solicité el 30 de noviembre del año pasado que se investigue y denuncié al expresidente Correa y a la firma Odebrecht. Y el fiscal no acepta una denuncia. ¿Qué es lo que está sucediendo? Aquí hay un pacto de impunidad. Aquí hay un pacto de impunidad y una contradicción dentro de una organización delincuencial que en este momento ha comenzado en un proceso, yo diría, de descomposición, pero que evidentemente los torna totalmente ilegítimos para seguir en los cargos de donde están, porque estas investigaciones, ¿quién tiene que hacer? El fiscal, pues. Y él no está habilitado. ¿Y quién tiene que nombrar, qué órgano tiene que nombrar al próximo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición para que evalúe a la Fiscalía y las otras instituciones? La Asamblea Nacional. ¿Y quién dirige la Asamblea Nacional? El señor José Serrano. Entonces yo creo que, siguiendo las palabras de Paco, yo creo que en realidad los ecuatorianos en este momento tenemos que mostrar nuestra indignación porque estos personajes tienen que salir de los cargos que ocupan, no son dignos de los cargos que ocupan. Y aquí estamos frente a una organización delincuencial que no es del pasado, que está en el poder, está en el poder. Por lo tanto, la situación me parece a mí es crítica. Si esto pasa desapercibido, que aquí después, porque mira, aquí estamos hablando de un comportamiento delincuencial, mafioso. A lo mejor después vuelven a arreglarse, ¿no es cierto? Rehacen el acuerdo que supuestamente en este momento se ha roto. Y los ecuatorianos vamos a terminar burlados y toda la institucionalidad atropellada, pisoteada bajo un manto de indignidad y de indecencia que yo creo que los ecuatorianos decentes no podemos tolerar. ¿Usted tiene una idea cercana o
definitoria por coherencia, por sentido común. ¿Quiénes fueron los autores? Da la impresión de que son dos hermanos, amigos de construir estos escenarios, los que ejercitan esta grabación, los que monitorean este contacto, que seguramente no era tan difícil adivinar cómo se beneficiaban mutuamente de cosas que conocía cada uno en su respectivo andarivel, pues no. Entonces ahí los más conectados eran los dos que hablan al teléfono. Pero ¿quién les hace la casa telefónica? Por orden del expresidente Correa, o por maquinación de él, o por un seguimiento estratégico político del exmandatario, que tenía la necesidad y además tenía la lógica fundamental, la lógica de llegar a la conclusión de que a los que les interesaba pactar o arreglar circunstancias eran a los que aparecen en la grabación. Pero ¿quién realiza esa? No es el fiscal Vaca. El fiscal Vaca a él le proveen de la grabación, seguramente ya editada, perfeccionada, qué sé yo, porque incluso hay una tercera voz. ¿Me puede hacer oír, por ejemplo, esta tercera voz, mis queridos compañeros de producción? Aparece casi sin sentido. Escuchen ustedes. Carlos, tú me das coordenadas. Ya. Yo mando una persona mía de las Bravas. Ya. Y te acabo de decir que esto es un compromiso contigo. Sí. Yo al único que ya a esta altura del partido me vale que le pases a Nemerman. Yo el domingo estoy allá, nos tomamos un café y no te olvides de mi cita médica, esa huevada. No, ya está listo. Estaban conversando desde hace rato. ¿Para qué le sirve eso, doctor Herrería? Perdone que apele a usted con la venia del general Moncayo. El jurista, ¿qué desprende de todo eso? ¿Qué colige de todo esto? ¿Cómo van dándose las cosas? ¿Y cómo se arma esto que no puede ser un original, no? Puede ser un documento magnetofónico o multimedios editado, bien hecho. Y los adecuados para estos trotes, ustedes saben quiénes son. Si con ellos vivimos 10 años, yo fui víctima de esas cosas. A mí me han perseguido permanentemente en las miles de horas que aquí traté de demostrar toda la verdad correísta. Bueno, pero eso es otro tema. Dios me ha bendecido, gracias. Ahora me siguen cantidad de interesados en ver con quién conversó. No se aproximen a mí, es complicadísimo el asunto. Así es que, doctor, ¿quién creó este especie de testimonio? ¿Qué nombre le daría usted? Bautícelo, por favor. La primera consideración, Gonzalo. Anoche vi en CNN, en español, nuevamente al señor Carlos Poli. Así es. Y reconoció que él había grabado el video. Que además es obvio que lo había grabado, porque vemos que la voz más clara es la de él y es un tanto difusa la de los otros participantes. Poli lo ha hecho en el propósito seguramente de intentar engañar a la justicia norteamericana, que lo debe estar investigando, diciéndole que en el Ecuador no existe una justicia independiente, sino que el fiscal
y también la Asamblea Nacional que lo enjuició y destituyó, operan políticamente, bajo argumentaciones políticas. Escuchemos al señor Poli. ¿Cómo no? Serrano, con una simple denuncia de investigación que tenía el fiscal general, me lleva a juicio político corriendo en 30 días, armando todo, y la corrupción de Poli y más allá. Y en una cosa de abrir y cerrar de ojos ya estaba con juicio político. Y me exigían la persecución a través de policías a mis hijos que estaban allá. Los perseguían en el domicilio. Les tuve que decir que vengan con urgencia. Y tuve que verme obligado a renunciar, porque Pepe Serrano igual me perseguía para que renuncie, y fuera de eso, a un juicio político por nada, por una apertura de una investigación que hizo Vaca Mancheno sobre una publicación en el diario Comercio en el año 2010. Entonces, ¿esta llamada es antes de que ocurra eso o es después? No. Esta llamada exactamente se produce en noviembre 22 del año 2018. Después del juicio 2017. Perdón, 2017. Necesitaban el cargo del contralor. ¿Por qué? Porque estaban los indicios penales de Vaca. Porque estaban los indicios penales del campo Senge, porque estaban los indicios penales del 911, etcétera. Todos los informes comenzaron a desaparecer. Pero hoy, por fortuna, el propio director de responsabilidades me lo comienza a remitir a mi WhatsApp, que ya lo enseñamos aquí. Eso las copias, sí, ya lo tuvimos. Exactamente. Aquí. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que Serrano y usted hablan de la forma en la que están hablando y referente específicamente a Vaca. Yo no. Usted no. El señor Serrano es el que habla de sus cuestiones. Yo persigo lo que yo quería buscar. Este informe que decía Vaca Mancheno y el grupo del 30S y el propio presidente Correa, que me tildó de corrupto. Usted, presidente Correa, emitió el decreto ejecutivo. Usted nombró esa comisión. Ese documento. Usted es el culpable de lo que pasó en el 30S. Señor Rafael Correa. Señor Poli, ese documento que aparece hoy o que presenta hoy José Serrano es el documento que usted mencionaba y que decía que había desaparecido. Mire la sorpresa para los ecuatorianos, que nadie creía, pues no. Poli ha montado todo, Poli ha forjado documentos. ¿Y cuál es el contenido de ese documento? No solamente el gasto de dinero que usó Vaca Mancheno y el 30S, usaron recursos públicos en efectivo, como dice el propio Serrano en esa grabación, que Vaca negoció con Odebrecht. Vaca y Pepe Serrano tienen que aclarar todo eso. Ahora Serrano tiene que decir quién le entregó. Villavicencio tiene que decir quién entregó el informe a Villavicencio. Que sean honestos, si son buenos políticos, que le digan la verdad al país. Ver, o sea, lo que yo dije, por fin apareció el original en las manos de Pepe Serrano y lo he exhibido hoy día en la Fiscalía. Sí, lo que le estoy es instruyendo. Dando pelito es esto. Mil perdones. Así trabajamos aquí, con notable realismo. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué colige de esto de nuevo, doctor? Ratifica lo que estaba comentando. Poli los graba, Poli quiere exhibirse de responsabilidad, se ve su categoría moral, ya había sido destituido por la asamblea presidida por Pepe Serrano. Sin embargo, en la conversación le dice, compadre querido, mi pana, mi ñeco, mi brother, era su íntimo amigo. Y el otro le repite de igual manera, hermano, también querido, cuates. Era realmente lo que dice César Montúfar, un grupo delictivo a los que no les ha llegado lo que es el sentido de la dignidad y del honor. Si algún funcionario público se lo llama juicio político e injustamente se lo sanciona, queda gravemente afectado en su relación para quienes votaron en su contra. Pero aquí no pasa absolutamente nada. Pero ¿qué es lo que quiero decir sobre esto? Fíjense ustedes ahí que hay un elemento comunicador entre los tres que están mencionados en este audio. Vaca, por ejemplo, no ha acusado a Rafael Correa, a pesar de las denuncias que han hecho no solamente César, sino algunos otros políticos ecuatorianos. No lo acusa. El señor ministro fiscal, como lo dice con acierto César Montúfar, cuando inicia la acción contra Jorge Glass, la inicia por asociación ilícita, que sabemos que es un delito que tiene una pena menor. Pero ya cuando estaba en la etapa de investigaciones, se hizo evidente que el señor Jorge Glass había cometido un delito mayor, que era el de lavado de activos. Y dice el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal
que cuando la asociación ilícita tenga el propósito de cometer el delito de lavado de activos, la sanción será de 13 años con el agravante que se confiscan los bienes y se le impone un duplo de pena por todo ilícitamente conseguido. Entonces, el fiscal Vaca no toca a Correa. El señor Poli dice, Vaca es culpable de haber montado toda esta pantomima, todo este sainete para acusar injustamente a policías y a ciudadanos el 30 de septiembre, y lo convence a Correa. Es decir, no es Correa el que instrumenta todo este sainete para exhibirse de responsabilidad, sino que según Polit es Vaca el perverso. Lo exime también de responsabilidad Correa. Y Serrano dice, voy a formar una comisión para que investigue el 30S y determine que fue un sainete montado por Vaca. También lo exime de responsabilidad Correa. Los tres tienen como patrón, así como en las telenovelas el patrón del sur, el patrón de la mafia, los tres son dependientes, son subordinados del señor Rafael Correa. Que no se engañe el presidente Moreno, que crea que le sirven a él. No, señor. Ellos responden al señor Rafael Correa y cada uno de sus actos está supeditado a garantizarle impunidad a Rafael Correa. Y ahora alguien dirá, bueno, pero ya Rafael Correa los ha criticado. Mentira. El mejor ejemplo de que este tipo de mafiosos no tienen sentido de la dignidad y que públicamente se pueden injuriar, pero que a escondidas llegan a acuerdos para seguir ellos delinquiendo, es lo que se dice en ese audio. Dice, no sabemos a quién responde. El ministro fiscal, que no debe responder sino únicamente a la justicia y al pueblo ecuatoriano. Dicen, no cumple compromisos, no cumple acuerdos. ¿Cuáles son esos acuerdos de impunidad para todos los pillastres que nos han estado gobernando por 10 años? Eso es que vuelve intolerable que alguno de estos señores continúe sus funciones. Y si el señor presidente de la República quiere librarse de estas lacras que ponen en riesgo el éxito de su gobierno, debe coadyuvar para, recogiendo este sentir de la sociedad ecuatoriana, mandarlos a su casa a unos y otros tendrán que irse a la cárcel. ¿Se animaría el general Moncayo a definir esta situación con un exhorto o una exigencia respetuosa, como es su firme vocación, su manera de ser, al presidente Moreno? Por supuesto, he reconocido el enorme valor moral del presidente al habernos permitido ver lo que realmente estaba pasando. A él le dejaron para que cumpla una función. Era un interinazgo dentro de la dictadura del socialismo del siglo XXI, capitaneada, en este caso por Correa, y su función era tapar todo, que le estalle a él la crisis económica, porque al economista no podía pasarle eso, y por supuesto tender la cama para que venga de nuevo Correa. Esa era la función para Lenín Moreno. De ahí que hay un gran valor el que él haya dicho que no había la mesa servida, que su lealtad no era sino con la patria, que había una enorme corrupción, que la ineptitud era increíble. Ahí vemos todos los proyectos emblemáticos, fracasados, de este señor que nos tildaba a todos de incompetentes, de limitaditos, de mediocres. Entonces Lenín Moreno le ha ofrecido al país una cirugía mayor, pero la cirugía mayor está en 3 puntos que los ecuatorianos dijimos sí. En la pregunta sobre la muerte política, pero es ex post, pues, ya de que le sentenciaron, ahí ya no podrá ser empleado. Eso no tiene mayor sentido. O sí tiene sentido, pero no es lo esencial. Está en la conformación del Consejo de Participación Ciudadana. Mire, debe apresurarse la Asamblea para que ya tengamos ese Consejo y haga lo que tiene que hacer ahorita mismo.
Este es un tema para el Consejo. ¿El enfermo está en el quirófano o es un cadáver el que está en el quirófano? Mire, yo creo que todavía ni abren el quirófano. Ni abren todavía el quirófano. Se han olvidado las llaves. Se han olvidado las llaves. ¿Por qué? Le voy a decir rápidamente. Mire, bueno, Consejo tiene que hacer lo que le corresponde. Ahora sí que tengamos un contralor filtrado con todos los méritos que debe tener, que tengamos un procurador igual, pero rápidamente ahorita a la Fiscalía y a la mata de todos los males de la justicia, que es del Consejo de la Judicatura. Esas son tareas de ahora mismo. Ahora, Gonzalo. Perdone, dejemos establecido que son tareas urgentes. Urgentísimas, porque además el tiempo que tienen es muy corto. No pueden aspirar a hacer muchas cosas. Así como se dan plazo de 2 horas en Miami, aquí tiene que darse plazo de 1 hora. Hay que... Antes de que... Se les va a acabar el año, casi menos de año que tienen, si no hacen estas cosas urgentes. Pero además, Gonzalo, vuelvo a decir que la no reelección indefinida también es de anticorrupción. Porque cuando están asegurados de quedarse para siempre, no les importa nada, porque sabe que siempre van a estar protegidos por la impunidad. Esas 3 cosas que dijo el pueblo, sí, señor presidente Lenín Moreno, es hora de actuar. Asamblea, es hora de actuar. Gonzalo, tenemos que cambiar la ley de empresas públicas. Tenemos que cambiar la ley de contratación pública, tenemos que cambiar la ley de hidrocarburos, tenemos que cambiar el Código Penal, tenemos que cambiar esa horrible ley de comunicación que fue también metida por la tranquera sin debate. O sea, tenemos una enorme tarea. Todo esto sabíamos que iba a pasar. Ahí le dicen que le han regalado el cargo de fiscal, le dice pues. Igual le regalaron el cargo de contralor, igual le regalaron a la Corte Nacional, cuando al primero de la lista le pusieron 1.3 en la entrevista, y a otras personas 10 en la entrevista, con lo que se movieron 21 puestos para arriba y bajaron 23 para abajo. Corte espúrea. Entonces, si no cambiamos esto, ¿dónde está Lenin? ¿Dónde está la cirugía mayor? Esta es una enorme responsabilidad histórica de Lenín Moreno. Él ya va a pasar a la historia. Eso debe comprender. Cada día que él se levanta tiene que saber que lo que está haciendo se escribirá en la historia y él puede pasar a la historia de una manera excepcional si es que realmente hace la cirugía mayor que ha ofrecido. Y si caen todos, porque está bien explicado el asunto, muy bien explicado, de a quién se debe el fiscal, a quién se debe el contralor, a quién se debe el presidente de la Asamblea, a quién se debe el presidente del Consejo de la Judicatura. Está claro a quién se deben todos. Y ese a quién tiene nombre y apellido y se llama Rafael Correa. Entonces aquí no nos vamos a quedar contentos con que los peces chicos vayan a la cárcel, con que se vayan de los cargos. Yo creo que hay que hacer una minga de voluntades. Convoco a ustedes a una minga de voluntades, a declararnos los ecuatorianos en sesión permanente anticorrupción y no cejar en la lucha por purificarle a este país. Porque si no, no tenemos futuro. Los países mafiosos, los países delincuenciales, en sentido no del país, sino de quienes lo gobiernan, no se desarrollan, no progresan. El ámbito de corrupción daña la relación social. La desconfianza se convierte en el sentimiento natural. Nadie cree en el otro porque todos ya estamos prejuiciados de corrupción. ¿Por qué voy a creer en el general si todos roban? Él también de alcalde debe haber robado. Normal, natural. Entonces, Gonzalo, hay que exigirle al presidente, ofrecerle todo el respaldo ciudadano, acordarnos. Pero oiga, Gonzalo, por cosas mucho menores que hizo el señor Bucarán, toda la población se levantó, pues.
No podemos los ecuatorianos estar impávidos si están destruyendo nuestro país. Ustedes han escuchado a Enrique hablar de las Fuerzas Armadas. En la frontera están muriendo soldados y policías y murieron en el CENEPA. ¿Por qué? Porque estaban cumpliendo su deber. Entonces, ¿cómo es posible, Gonzalo, no indignarnos ante estos destructores de esta patria tan querida, forjada por tantas generaciones? No podemos perder el derecho a indignarnos. Tenemos que hacer la gran minga nacional y respaldarle a Lenín Moreno en la medida que cumpla su oferta de la gran cirugía contra la corrupción. Y la cirugía no puede hacerse si no se recuperan las instituciones democráticas, si no se recupera la prensa libre, si no se recupera la división de las funciones del Estado, o sea, si no recuperamos a plenitud nuestra democracia. Esto es lo que tenemos que hacer. El Contralor, si es que se ha llevado la mayor cantidad de papeles prohibitivos de haberse llevado el Polis a Miami, el señor Contralor tiene en este momento todos los elementos, y él los tiene, todos los elementos para poder triturar a esta mafia. ¿Por qué no lo hace César? Mire, yo creo que esa es la pregunta, pero creo que la pregunta nos lleva al diagnóstico. Y creo que el diagnóstico, siguiendo con las palabras en este momento de Paco, me parece que es exacto. Estamos gobernados por una organización delincuencial. Yo creo que hay que entender eso, porque tal vez no aquilatamos aquello. Aquí no es un problema de casos de corrupción. No es que hay 2 o 3 funcionarios, o 4 o 5 o 10. El problema es que hay una organización delincuencial que se tomó el Estado ecuatoriano y sigue controlando el Estado ecuatoriano. Ese es el problema. Entonces, el reto político, el desafío político, ético, histórico de los ecuatorianos en este momento es cómo desalojamos a esta organización delincuencial del Estado. Es mucho más que es un problema. Perdone, doctor, es una acción de hecho que los ecuatorianos salgamos a las carreteras, a los caminos, a las calles, a los palacios, a reclamar una acción contundente y masiva. ¿O es un asunto de aquí están las constancias legales y constitucionales de lo que han hecho, de lo que se han robado? Aquí está la constancia documental. Es que, Gonzalo, vamos adelante. Es que, mire, es que no es solamente lo que se han robado. O no hay estamentos que puedan hacer aquello. El problema es que si uno identifica el problema, no es únicamente lo que se han llevado. No es únicamente el robo económico, es el fraude político, es el fraude democrático, es el fraude histórico. Por eso es que hay que aquilatar que cuando un grupo delincuencial se ha tomado el Estado, el problema es cómo lo desalojamos. Y esta es una operación, es un desafío político, ciudadano, ético y judicial. No solamente judicial. Por eso es que la consulta popular, que creo que tuvo un triunfo contundente, siempre fue parcial. Siempre fue una salida, yo diría, importante, un paso hacia adelante, pero incompleto. Con esto no va a salir este grupo delincuencial del Estado. Es necesario mucho más, pero sobre todo es necesaria una voluntad ciudadana clara, de intolerancia total a lo que está ocurriendo. Y aquí el punto clave, el punto de inflexión es Rafael Correa Delgado, porque él es el jefe de esta organización delincuencial que todavía está tomada el Estado ecuatoriano. Y por lo tanto, el procesamiento judicial al expresidente Correa ya tiene varias denuncias. Yo le presenté ya una denuncia el 30 de noviembre y voy a insistir en esa denuncia, en un delito que no requiere su presencia como es cohecho y que además es imprescriptible. Por ahí hay que comenzar. Por ahí hay que comenzar. Entonces, a lo que voy, Gonzalo, es que sí. Pero yo lo que le quiero preguntar es ¿con quién convive el poder el presidente Ahí Moreno? Está, precisamente a eso iba. Porque aquí yo creo que lo importante es, los ecuatorianos tenemos que saber si es que el presidente Moreno está realmente dispuesto a este desafío político, ético, histórico, judicial. Histórico. Es decir, o él es parte de este proceso. Yo creo que hay que decirlo así.
O aquí estamos ante una situación en que va a haber unas cuantas paños de agua tibia ante un problema que es mucho más grave. Entonces yo creo que aquí la postura del presidente tiene que ser una postura muy, pero muy clara. Pero insisto, Gonzalo, el problema es que hay una organización delincuencial que se tomó el Estado y que sigue tomado del Estado, y el desafío que tenemos es cómo los desalojamos. ¿Cómo los desalojamos? Ese es el problema. Y para eso hay que comenzar por el expresidente Correa, que no tiene solo responsabilidad política, tiene responsabilidad penal, tiene responsabilidad administrativa, tiene responsabilidad civil. Por eso es que, ¿quién tiene que establecer esta demanda? Es mi pregunta. Si es que hay un pacto de impunidad que es el que se ha de... ¿Quién tiene que darle la mano al presidente Moreno? Yo creo que claramente la ciudadanía. O todos tienen que irse. No, claramente la ciudadanía. Hagamos como en Guatemala, pues, Gonzalo, traigamos... Permítame Enrique interrumpirlo, porque creo que es importante. Ni César Montúfar, ni Paco Moncayo, ni yo apoyamos al presidente Lenín Moreno para que sea presidente de la República. Sin embargo, de lo cual, al día de hoy, le estamos brindando nuestro respaldo. Igual que millones de ecuatorianos lo hicieron en la consulta popular. Iguales que los comunicadores independientes, serios, libres del país, lo están haciendo. Porque lo que queremos es que cumpla su promesa de librarnos de la corrupción. Si el presidente Moreno sintoniza con este apoyo incondicional, ninguno de los tres, no solamente que no le hemos pedido, sino que no aceptaríamos cargos en la función pública. Hay ningún cargo en la función pública. Lo que queremos es que nuestra patria tenga buenos días, que nuestros hijos no nos acusen de no haber luchado contra la corrupción y haberles dejado como heredad un país corrompido. Eso es lo que tiene que entender el señor presidente de la República. Y si lo entiende con la sensibilidad y con la ponderación que ha demostrado, va a merecer el respaldo de la inmensa mayoría de los ecuatorianos, incluso de aquellos que no votamos por él para que sea presidente de la República. Fernando, muy buenos días. Es Fernando Villavicencio, que está en la línea telefónica. ¿Se acordó con cariño de usted el señor Poli en Miami? Que Vaca negoció con Odebrecht. Vaca y Pepe Serrano tienen que aclarar todo eso. Ahora Serrano tiene que decir quién le entregó. Villavicencio tiene que decir quién entregó el informe a Villavicencio. Que sean honestos, si son buenos políticos, que le digan la verdad al país. ¿Por qué dice eso? Fernando, buenos días. Buen día, Gonzalo. Buenos días a los amigos del panel y a la audiencia a nivel nacional. Bueno, el señor Poli no dice nada raro. Como usted sabe y el país reconoce, fui yo quien publicó en Focus hace ya casi 20 días un fragmento, una parte, como un reportaje, donde se hizo público parte de este informe de la Comisión, parte de este informe de la Contraloría General del Estado, referido a que la Comisión 30S, presidida por el actual Fiscal General de la Nación, por Oscar Bonilla y por Diego Guzmán, habrían recibido recursos de gastos especiales para su operación, violando lo que señalaba el artículo, el decreto ejecutivo número 22 del presidente de la República. En ese contexto, cuando se presentaron críticas señalando que el oficio no existía, que dicho oficio habría sido forjado, etcétera, etcétera, lo que hice como cualquier ciudadano fue pedir a la fiscal subrogante que tenga la bondad, a través de un acto urgente, de recuperar esta información de la Contraloría, de la Secretaría de Inteligencia y de otras áreas. La fiscal subrogante inició una indagación previa por presunto peculado en contra del actual fiscal general del Estado. Es decir, en efecto, pues fue este periodista quien hizo público este caso. ¿Por qué? Porque considero que el 30S es un hecho trascendental en la vida del Ecuador e incluso del correísmo. Hay un correísmo antes del 30S y otro después. Yo fui una de las víctimas de esa comisión 30S. Fuimos sentenciados, recuerde usted, junto a Carlos Figueroa y Clever Jiménez por haber pedido a la Fiscalía que se investigue los hechos del 30 de septiembre. Ahora, con este informe se estaría señalando que la Comisión 30S recibió gastos especiales. ¿Para qué? Para editar videos
que luego habrían sido utilizados para judicializar a policías y militares. Estamos hablando de más de 1.300 policías y militares, familias destruidas, personas encarceladas con prisión de hasta 12 años de forma injusta, muchos de ellos. Recuerde, Gonzalo, que el 30S fue el argumento utilizado por Correa para meterle las manos a la justicia. A raíz del 30S, él toma control de la Corte con un estado de excepción, nombra un consejo de la judicatura a su medida, pone de fiscal a su pariente y empieza la peor persecución judicial en contra de periodistas, disidentes, críticos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, Gonzalo, hay gente que está tomada las instituciones de este país y que no quieren que se investigue el 30S, porque aquí hay un delito de lesa humanidad. Y hay gente como el propio ex contralor Pollitt, que destapa una olla de pillerías, pero no destapa las mayores pillerías que él desvaneció, como es el caso de Petrochina. ¿Por qué no dice nada Pollitt del caso de Petrochina? ¿Y por qué no dice quién es la periodista que llevó a los periodistas a Miami para que le entrevisten a él? ¿Quiénes son los que manejan la imagen del zar petrolero Enrique Cadena Marín aquí en el Ecuador? ¿Quiénes están vinculados? ¿Ya qué países? ¿Cuál es la relación de Enrique Cadena Marín con el ciudadano que está preso en los Estados Unidos, el señor Paul Manafort? ¿Cuál es la relación de Paul Manafort con Santiago Cuesta Caputi? ¿Cuál es la relación de Paul ¿Y cuál Manafort? es la periodista? Yolanda Torres. Yolanda Torres es quien maneja la imagen de Enrique Cadena Marín aquí en el Ecuador. Eso lo sabe todo el mundo. A usted se le ve en una foto conversando con Serrano, en cambio. Absolutamente falso. Dígame usted dónde está la foto con Serrano. Indico algún momentito. Yo no estoy en ninguna foto, ese es un montaje perverso del Troll Center y me admira que usted me esté diciendo eso. No, le digo, ¿qué hace usted conversando con Serrano? Si está en una posición distinta, yo tengo la obligación también de decir las cosas como deben ser. Usted está tomando fotos trucadas del Troll Center. Yo no estoy en ninguna foto con el señor Serrano. La única foto que tengo con el señor Serrano es cuando fui a la asamblea a entregarle la mayor trama de corrupción, que es el caso de Petrochina. Si usted me dice, si usted me presenta dónde está la foto de Fernando Villavicencio con José Serrano, pues créame que yo me callo para siempre. Le ruego, Gonzalo, que me diga, que me exhiba la foto y le exhiba al país la foto de Villavicencio con José Serrano. Yo le voy a entregar porque yo no estoy inventándome. Lo haré en las próximas horas, en los próximos minutos, si usted quiere. No hay ningún problema. Usted termina, señor doctor Montúfar. A ver, yo creo que estamos en un momento en el que todos los ciudadanos decentes, todos los ciudadanos que hemos venido llevando adelante una lucha, creo que fundamental, histórica, porque en el Ecuador tengamos justicia, tengamos reparación, entre los cuales sin duda Fernando Villavicencio ha tenido un papel estelar, sin duda, y otros ecuatorianos. Debemos Somos en este muy momento reconocidos de por la supuesto, acción. Pero por supuesto. tengo yo que decir por qué usted estaba conversando con Serrano. Eso es todo. Ahora, si esa foto es trucada. Y en esa perspectiva, Gonzalo, me parece que ubicando el diagnóstico de que en el Ecuador todavía estamos con un gobierno en el cual, o un Estado que ha sido tomado por una organización delincuencial, creo que los ecuatorianos debemos tomar ese desafío. Y ese desafío implica, me parece a mí, un compromiso del presidente que aquí se ha hecho explícito, porque el presidente, me parece, tiene en este momento, de forma inmediata, la obligación histórica de dar y tomar decisiones y dar pasos contundentes para desarmar a esta organización delincuencial, más el apoyo de todos los ciudadanos decentes del Ecuador, en que los medios de comunicación han cumplido un papel fundamental, y usted, Gonzalo, quizá ahí ha sido pionero y vanguardia. Este espacio ha sido una vanguardia de resistencia, de lucha por la democracia, por la verdad, por la transparencia.
tiene que abrirse un canal y un ámbito, me parece a mí, de convocatoria. El general Moncayo hace un momento hizo un llamado que me parece que es fundamental. Yo me adhiero a ese llamado hecho por Paco Moncayo, y desde allí me parece a mí exigir la salida de José Serrano de la presidencia de la Asamblea y la salida inmediata del fiscal general. Los dos tienen que renunciar, o si no el pueblo ecuatoriano los va a echar de sus cargos. Y tiene que ser eso inmediato, porque mire una cosa, el Consejo de Participación Ciudadana tiene que ser nombrado por la Asamblea. Y no puede ser nombrado por una Asamblea presidida por José Serrano. Y quienes tienen que la institución que tiene que llevar adelante esas investigaciones de las que estamos hablando es la Fiscalía General, y no puede seguir esa fiscalía dirigida por Carlos Vaca Mancheno. Entonces sus renuncias, sus salidas del cargo tienen que ser inmediatas. Y creo que la presión ciudadana y la acción del gobierno, si es que Lenín Moreno quiere realmente demostrar que está en una lucha férrea, indeclinable en contra de la corrupción, tiene que unirse, converger en esa dirección. Eso me parece a mí, Gonzalo, que es el reto que tenemos en esta hora. Herrería Bonet termina. Absolutamente suscribiendo todo lo que está diciendo César Montúfar. Efectivamente, creo que es hora de que el pueblo ecuatoriano se manifieste ya multitudinariamente en las calles del país, no para afectar al gobierno, no para afectar la democracia, no para afectar la institucionalidad, sino para vertir su respaldo al señor presidente de la República en la vía de que él tenga ese enorme respaldo moral de toda la colectividad para de un solo tajo extinguir la corrupción en el Ecuador, que tiene que comenzar por la destitución de estos dos funcionarios a los que nos hemos referido. General Moncayo. Sí, creo que es del momento. Creo que también el presidente Lenín Moreno tiene un escenario fabuloso para poder actuar. Hasta ahora ha estado legitimado por lo que hemos visto, pero si no actúa como esperamos que lo va a hacer, va a deslegitimarse, va a caer el respaldo de la gente y no va a poder hacer las cosas si es que no está legitimado por el respaldo popular. Así es que es un momento crucial de la historia, esperemos que sepa interpretarlo y actuar conforme le exige la sociedad, los tiempos, el futuro de este país. Yo soy Gonzalo Rosero, siempre buscando la verdad. 92.5